Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy, porque como cada semana les traigo un excelente tema. Y el tema de hoy es la polémica entre los artistas del custom. Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, por favor suscríbete, compártenos, danos like. Esto de veras nos ayudaría muchísimo. Recuerda, Salem Collector en YouTube, Spotify, Facebook, TikTok. Tenemos TikTok y no solamente eso, sino que estamos a punto de llegar a los 3000 seguidores para que nos sigas ahí en TikTok. Entonces hay cosas muy interesantes y pues estamos a punto de llegar a los 3000 seguidores, cosa que me pone muy feliz. Y pues recuerda, nos puedes encontrar como Salem Collector en donde gustes. En fin, el tema de hoy es un tema en el que voy a confesarles hice trampa. ¿Por qué? Porque usualmente las polémicas me llegan a mí, las veo, yo las descubro, y en este caso no. Llevo un tiempo viendo que el coleccionismo estaba, hasta a opinión personal, muy tranquilo. Dije, wow, no ha habido polémicas, no ha habido exposiciones por parte de los coleccionistas tóxicos ni nada por el estilo. Entonces decidí hacer trampa metiéndome a una de estas páginas, una página que yo creo luego hacemos un podcast de esta página, ¿verdad? Sobre coleccionables, bueno, más que nada como del ramo coleccionista, pero que intenta emular de una manera muy estúpida a Punisher Panther. Entonces en esta página me encontré que la persona detrás de ella registra las polémicas que van pasando, y honestamente todas eran pues tonterías, hasta que me encontré una que dije wow, porque es entre dos, vamos a decir, personajes interesantes en el mundo del custom de los grupos de Facebook. Es decir, son personajes que venden piezas que rayan en lo diferente, en lo único, la verdad, yo creo personas talentosas en lo que hacen, y pues hubo una polémica entre ellas que me trajo a mi mente ciertas anécdotas, ciertas experiencias que he visto. Sin embargo, creo que ambos personajes pierden como que el hilo de la realidad en esto. Entonces vamos a platicar qué sucedió, ¿ok? Antes de comenzar, los dos personajes son, vamos a decir, son importantes. Pero no voy a omitir sus nombres porque creo que su trabajo es tan bueno que no vale la pena mancharlo con una polémica, aunque ellos mismos lo hayan hecho. Como tal, no llamó la atención la polémica, a excepción de que esta página lo notó y lo escribió en un post. De ahí en más, la polémica no pasó a mayores. Considero que la misma discusión se resolvió entre sus comentarios y ya la situación pues pasó. Por lo que voy a evitar decir sus nombres, pero lo que sí voy a explicar es a lo que se dedican, ¿ok? Vamos a decir que el primer artista lo que hace es diseño de cabezas de figuras de acción. El diseño de cabezas que él emplea es moldeándolas ya sea por medio digital y por medio manual. O sea, la persona diseña las cabezas. Digamos, por ejemplo, que tú estás buscando, como fue en mi caso y casualmente lo contacté, fue para pedirle una cabeza del diseño de John Wick. Ok, le dije, mira, ¿sabes qué? Necesito una cabeza de Keanu Reeves para ponerla en una figura de Marvel Legends, ¿verdad? De traje oscuro, y pues ya así tener mi John Wick versión Marvel Legends. Entonces él obviamente me hace ahí una cotización, él la diseña, la checa, obviamente él pues siendo un artista te dice, no, pues sabes que voy a tardar unas 8 semanas haciéndola, un aproximado, no sé exactamente cuánto tarde, pero obviamente te entrega un trabajo de primera, hay que admitirlo, el sujeto tiene muy buena mano en lo que hace, un talentazo, y pues aparte que esto lo hace, se ha ganado ya un renombre entre los mismos grupos de Facebook, porque pues hacer este tipo de piezas la verdad tiene, vamos a decir, una complejidad, ¿ok? Porque el sujeto las diseña, o sea, él agarra, digamos, por ejemplo, la cara de la manera digital, utiliza ciertos programas de moldeo, igual él a mano también las llega a hacer, entonces tal y como se necesite, por lo que pues ha desarrollado vamos a decir, un menú, ¿verdad? De opciones de lo que él entrega de sus trabajos, los cuales pues la verdad son increíbles. Por el otro lado tenemos al segundo artista que hace algo un poco más sencillo, pero no quita lo interesante. Lo que hace es replicarlas. La réplica de piezas consiste en tomar una pieza original y por medio de un molde de diversos materiales creas, ¿verdad? Un molde para poder sacar diferentes versiones de las piezas. Hace de una manera no tan igual, hay que admitirlo, hay cierta diferencia muy muy latente. Sí es un poco más sencillo, pero no le quita el talento, porque yo he tratado de hacer esto, vamos a decir, este tipo de
no sé cómo explicarlo, bueno, de actos, y no me han salido tan bien como pues obviamente esta persona, que incluso llegó a hacer una página de Facebook y pues es muy buscado, mucha gente lo ubica para poder utilizar las piezas que va adquiriendo, igual hacer réplicas. Pasa mucho que en las figuras, ya sea de Marvel Legends o de Diamond Select o lo que sea, sale una pieza interesante y muchas veces requerimos de ese diseño, ¿verdad? Como pues coleccionistas, que queramos piezas que no existen o que Marvel Legends o ya sea cualquier empresa no las ha sacado, pues acudimos a este tipo de personas para que nos den ese tipo de piezas, ¿verdad? Y poder así crear vamos a decir la pieza que nosotros, bueno, la figura que nosotros mismos estamos deseando. Por ejemplo, he visto que utiliza varios moldes para hacer el efecto de Phoenix, que está con el traje de Cyclops, ¿verdad? Cuando Cyclops absorbe el poder de Phoenix. Una figura que Marvel Legends no ha sacado como tal, por lo que tienes que buscar maneras de obtener esta pieza. Tal es el caso también de por qué no... pues como les dije, John Wick y demás, o sea, piezas que nada más es pintado o no, es decir, que ellos pues dicen, si tú quieres te la vendo así sin pintar para que tú le hagas el trabajo, o yo te la vendo ya pintada con un coste extra, lo cual pues igual su talento no se puede negar en el caso de ambos artistas. Sé que gente más adentrada en esta temática tendrá su opinión sobre si realmente cuál tiene mayor, vamos a decir, respeto o importancia, pero para mí, de manera personal como coleccionista lo digo, siento que ambos tienen un rubro muy interesante porque no es sencillo de hacer de ninguno de los casos. El primero, como les dije, que la diseña por sí mismo, pues hay más complejidad, más importancia que el segundo, el cual incluso en sus publicaciones, ¿verdad? Él pone el hecho de que son réplicas. Él explica, son réplicas. Yo lo único que hice fue replicarla. La pieza no es originalmente mía. En el caso del primero sí. En el caso del primero pues adapta la idea que quiere para que puedas crear tus figuras. Ya sea una figura estilo Mezco, una figura estilo Marvel Legends, una figura estilo lo que tú quieras. Ok. Entonces eso es lo que en cierta manera se diferencia su trabajo. Y yo personalmente pues les digo y reitero, pues, se me hace muy interesante ambos puntos. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, todo empezó de la siguiente manera. El segundo artista, quien replica las piezas, hizo una publicación en la cual tenía la cabeza de un Ben Affleck, una cabeza que se utiliza mucho para hacer la versión de Bruce Wayne del universo cinematográfico de DC. Muchos somos fanáticos de este personaje y como hemos visto, pues Mattel no la hizo bien, por lo que tenemos que acudir a este tipo de artistas. Entonces, la persona que replica las piezas estaba vendiendo en su menú, ¿verdad? Para que puedas elegir cuál pieza te interesaba y contactarlo. Justamente debajo de esa publicación venía la publicación del primer artista, quien crea las piezas, las moldea y le comenta lo siguiente: si mínimo vas a robar mi trabajo, pon mi nombre como para, vamos a decir, dar un reconocimiento a lo que hago. De aquí se abre un debate que la verdad se hicieron varios comentarios, todos hay que admitirlo con respeto, lo cual estoy muy agradecido porque es bueno saber que aún en el coleccionismo, cuando se generan este tipo de polémicas, haya respeto por parte de ambos puntos, o sea, que no estén insultando como niños chiquitos y que entiendan el concepto de, bueno, pues es una situación que no concordamos, pero pues siempre mantener el respeto. La discusión obviamente trató de lo siguiente: por el lado del artista que crea las piezas, exigía un reconocimiento a su trabajo porque consideraba que no estaba correcto el hecho de que la persona que la replica, ¿verdad? Estuviera haciendo negocio con su trabajo y ni siquiera se molestara en, vamos a decir, en decirlo, bueno, esta pieza fue originalmente hecha por este artista. O sea, por no darle reconocimiento. También el hecho de que le molestaba que esté haciendo negocio con piezas que él diseñó desde el principio. El segundo artista, es decir, bueno, la persona que replicaba las piezas, le comenta y le dice: mira, pues es que una vez que yo adquiero la pieza y yo te pago por ella, puedo hacer lo que yo quiera con esta pieza, ¿verdad? No se trata pues de algo malo, ya te pagué por ella, no, pues primero dice: ¿sabes qué? Es que no es justo porque yo esas piezas las intenté hacer, llevo tardo muchas semanas haciéndolas, o sea, pongo de mi talento, de todo este rollo, y se me hace muy mala onda, se me hace muy feo que estés agarrando estas piezas, hagas negocios con ella y ni siquiera pues te dignes en decir: ah, bueno, esta pieza es originalmente hecha por esta persona. Entonces el otro explica: pues sí, tiene razón, pero yo aquí explico que yo no la hice, no te estoy diciendo que yo la hice, yo de hecho pongo el hecho de decir es una réplica. Entre palabras más y palabras menos, en esto fue la discusión. Entonces,
Aparte de todo este rollo, la verdad se me hizo muy interesante. Vi las opiniones y vamos a decir, tanto de la página esta que les platico, puso su opinión en su post, y también del lado de las personas que comentaban de esa situación. Entonces noté que muchas personas sí se dividieron y se creó un debate sobre saber si realmente está este artista en el derecho de exigir que las piezas que está vendiendo tengan un respeto, vamos a decir, ¿ok? También estaba el debate sobre saber pues quién tiene de ellos la razón, es decir, uno o el otro. Entonces, aquí es donde vamos a tener que explicar la situación, lo cual creo que vale mucho, mucho la pena. En opinión personal, ¿ok? Viendo ambas situaciones. Entonces, yo creo que ambos artistas son mucho, mucho talento, pero el primer artista, es decir, la persona que moldea las piezas, sí pierde el sentido, ¿ok? En este caso, hay que admitirlo, está erróneo. También la persona que le replica, pero principalmente el primer artista. Y voy a explicar por qué. Porque las piezas que él está haciendo, aunque sean por su mano y aunque sean muy, muy inteligentes, talentosas y lo que ustedes quieran, no son piezas originales. Es decir, él no fue con, vamos a decir, las personas que están encargadas de los derechos del rostro de Ben Affleck. O sea, él no fue con abogados de Ben Affleck y les pagó un dinero para hacer legalmente la pieza. Lo que él está haciendo es adquiriendo la imagen de un personaje y la está utilizando sin su permiso. Ok, desde el vamos está regándola. Ustedes miran, bueno, pero no es justo, es que la creo. Sí, yo sé. O sea, no quita que es arte y no quita que se vale venderlo. No estoy diciendo que es ilegal, no estoy diciendo que está mal. Simple y llanamente que no puedes darte el derecho de exigir que se te dé un respeto o un reconocimiento por algo que ya estás haciendo cuyo derecho no tienes. ¿Ok? Entonces, si tú no tienes, digamos, los derechos bien hechos, o sea, que tú tengas un papel en donde se te esté dando la oportunidad de hacer estas piezas con el reconocimiento del actor, pues obviamente tú no puedes exigir que se te respete ese tipo de cosas. Y es está bien y lo entiendo como persona, es decir, como su trabajo, ¿verdad? Algo que él le dedicó tiempo, que obviamente batalló en hacer, una práctica que desarrolló con tiempo, con esmero. Simplemente alguien llegue, lo clone y venda más veces la pieza que él hizo. Sé que hay una molestia en ello, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Una vez que tú estás haciendo una pieza y la vendes, lo que hagan con esa pieza, pues es problema de la persona que la compre. Tú no te puedes enamorar de las piezas que estás vendiendo. Ya hemos platicado de una situación similar con lo que fue la polémica de, vamos a decir, cuando refuté el coleccionismo tóxico, ¿verdad? El segundo podcast de esa saga. Ahí explico, ¿verdad?, cómo una persona exigía que las piezas que vendió pues se utilizaran de la manera en la que él consideraba y no realmente como el cliente los utilizaba. Entonces yo creo que también en ese punto es otro punto, es decir, cuando tú vendes la pieza, cedes derechos, cedes lo que sea, y la persona que la tenga puede hacer lo que quiera, sea bueno o sea malo. Es decir, si tú vendes una pieza y la persona decide romperla, decide partirla, decide clonarla o lo que sea, bueno, ya es la persona dueña de esa pieza. Sin embargo, nos vamos también con el segundo artista, ¿va? Con la persona que las replica. Lo que él hace también es algo que no está relativamente correcto, porque él no está utilizando cosas originales, él está replicando piezas que pues la verdad no tiene derecho de hacerlas. Así como adquirió esta cabeza diseño del primer artista y la replicó, pues cualquier cosa que haga, la verdad, no es incluso legal en muchos casos. No está mal, ¿verdad? No es algo que la van a perseguir o todo el rollo, pero sí está haciendo también misma situación. O sea, no se le puede admirar a uno más que al otro, porque ambos están utilizando pues cosas que se pueden ver, ¿verdad? Que todo el mundo conoce, la cabeza de Ben Affleck, las caras de los que ustedes quieran, actor que ustedes decidan, sobre el universo cinematográfico que ustedes quieran. Y tampoco se puede, vamos a decir, exigir ese reconocimiento por ese trabajo. Porque a menos que el artista primero, a menos que la persona que las moldea haya hecho un personaje original de un trabajo original cuya, vamos a decir, derechos intelectuales son de sí mismo, pues ahí sí, si alguien agarra esa pieza y la replica, pues ahí sí incluso puedes hasta demandar si es que tienes la patente realizada. Pero si no, pues no puedes hacer nada, porque estás utilizando la cabeza de otra persona, la imagen de otra persona, y al mismo tiempo lo que está haciendo la siguiente, lo que es replicarlo, pues está mal. Es decir, sí es inmoral el hecho de que agarres el trabajo de otro artista y te quieras crear una economía a base de esto. Está mal.
Y en parte sí debió haber hecho también esta segunda persona, ¿verdad? Quien replica las piezas, mínimo un reconocimiento al artista que lo estaba haciendo. Pero tampoco está como que en la obligación de hacerlo, o sea, como cortesía. Digo, mínimo ya tener esa cortesía es una cosa, pero tampoco está obligado porque, vuelvo y repito, son situaciones que ninguno ni el otro puede controlar, ya que están trabajando con piezas que no tienen derechos de autor, permisos de las productoras ni nada. Simplemente están utilizando pues su talento para poder hacer un negocio. No está mal hacer un negocio de esto, es un beneficio para el coleccionismo. No lo voy a criticar en el sentido de decir, está mal que lo hagan, no, para nada. O sea, al contrario, si ellos están haciendo un trabajo que a nosotros como coleccionistas nos beneficia, bueno, pues qué más, qué bien. ¿Ok? El hecho de poder obtener piezas que no existan, como por ejemplo la que les dije, una cabeza de Keanu Reeves para una figura de Marvel Legends, es algo que no existe y algo que nos encanta poder hacer, completar una figura única y diferente, ¿verdad? Eso es lo que vale totalmente la pena. Pero, pues, creo que del primer artista exigirle reconocimiento a la otra como con esa molestia personal está de más, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues al mismo tiempo es algo que tienes que entender que va a pasar. Digo, si tú vas a vender las piezas, obviamente alguien va a clonar tu trabajo, es parte de gajes del oficio, no te puedes enamorar con las piezas de cada uno y tú lo único que puedes es mejorar tu talento y hacer que tu mismo trabajo hable por ti, la gente ya sepa que las piezas que tú estás haciendo son hechas por ti, la misma gente va a acudir directamente a la fuente original, ¿ok? Como coleccionistas no nos vamos a buscar algo que alguien ya clonó, nos vamos a ir directamente a la fuente original, la persona que nos puede hacer la pieza de manera más real. Entonces, algún punto que también pues no hay necesidad de hacer vamos a decir, este embrollo sin ni pies de cabeza, ¿ok? Y esto me recuerda, como les dije, a una anécdota que viví ya hace algunos años. No recuerdo y no estoy seguro si ya la he contado, pero igual la vuelvo a contar si es que ya lo hice. Miren, yo recuerdo que en aquel tiempo estaba haciendo vamos a decir, una convención, ¿ok? Bueno, era un bazar más que nada. Y recuerdo que uno de estos bazares llega, no es JTC, de hecho es otro que hice mucho después. Recuerdo que una conocida amiga mía cosplayer se acerca a mí y a la tienda de cómics en la que en ese tiempo yo trabajaba. Se acerca con el dueño, quien en ese tiempo fungía o bueno, había estudiado de abogado, y le dice, oye, tenemos un problema, puedes venir a ver qué onda. Y yo me acuerdo que me metí de metiche en la situación, dije, pues voy a ver, para que necesito un abogado, algo interesante pasó. Entonces explica que había un fotógrafo, ¿verdad? Un fotógrafo de esas personas que van ahí a los... De hecho era un amateur que se vende como si fuera algo original, pero no. Era un fotógrafo que se iba a las convenciones y le tomaba fotos a las cosplayers, ¿verdad? Y publicaba esa fotografía en su página. Era una especie de ahora que lo pienso, como vamos a decir, sociales, ¿verdad? Como la sección del periódico en la que pone sociales, bueno, algo así, pero en su página de Facebook. Recuerdo que el sujeto tenía su marca, su forma, etc. Entonces el sujeto ponía las fotos de las cosplayers, ¿verdad? Y de los cosplayers que a él le gustaban y que a él le llamaban la atención. Y ponía la fotografía con una marca de agua de su página. Entonces recuerdo que la cosplayer lo que había hecho era que tomó varias fotos que este fotógrafo le tomó, ¿verdad? Tomó varias fotos que el fotógrafo le tomó y las publicó en su página. Recuerdo, ¿verdad? Que ella comenta que el fotógrafo la contacta y le comenta agresivamente, ¿por qué tomaste esas fotografías si no son tuyas? Le dice, pues sí son mías porque son de mí, o sea, no entiendo. No, es que la fotografía es mía, tiene mi derecho, tiene mi marca de agua y todo este rollo. Entonces recuerdo que es de esos, ni siquiera, tal vez le estoy dando un nivel muy grande, pero era un chavillo X, tampoco estaba muy chiquito, pero era de esos sujetos como que medio vuelan la cabeza, medio rara. El caso es de que les he dicho varias ocasiones de mala manera otaku, pero sí, era lo que era. Era un amateur fanático de la fotografía. Entonces, de la fotografía social, para acabarla. Entonces, recuerdo que la amenaza, ¿verdad? Que si no de baja esas fotografías, la va a demandar. Entonces, ella estaba preocupada, contacta al dueño de la tienda de cómics, que ya les he platicado el nombre, bueno, no es el nombre real, ¿verdad? Le pusimos un nombre Raúl, y Raúl le comenta y le dice, mira, no te preocupes, de hecho su demanda no tiene sentido, no procede, tanto por uno, porque es tu imagen, y dos, porque pues no es algo que alguien va a llegar a un juez y va a tener sentido, o sea, es algo que Raúl en ese tiempo le dijo.
¿verdad? Y sea como seas un abogado, y un abogado te va a decir las cosas como son. Entonces, en ese sentido, se parece a esta situación, ¿verdad? El cómo una persona, el hecho de haber hecho algo o que tenga sobre su arte un ego, un orgullo, no significa que de manera legal puedas proceder a lo que tú quieras y exigir lo que tú quieras. El arte y vamos a decir los derechos de autor y todo este tipo de cosas tienen una realidad que sí existe, ¿ok? Si nos vamos poquito al mundo del arte, por ejemplo, se hizo muy famosa una obra de un artista, ¿verdad? En el cual pega una banana en la pared. Un vil plátano con un tape. Ese vil plátano pegado en la pared con un tape tiene un coste increíble. O sea, era un precio exorbitante. Muchos le dicen parte, muchos le dicen básicamente una burla en el arte, no importa. Pero hubo gente que pagó por esta pieza. Y les voy a decir una cosa. No era el plátano que se vendía, ¿verdad? Con esto, no era lo que se vendía. O sea, el plátano literalmente que agarró el artista y puso en la galería, no era lo que se estaba vendiendo. Si tú comprabas esa obra, lo que te daban era un certificado para tú poder llegar a tu casa y pegar una banana con una cinta adhesiva. En el certificado venían el orden, la forma, el grado de vamos a decir, sobre qué grado tiene que estar pegado el plátano con el tape, ¿verdad? Porque hay una inclinación específica, todo ese tipo de cosas. Lo que tú comprabas era el permiso del artista para poder hacer esto. O sea, cualquier persona en tu casa podría hacer lo mismo, pero lo que tú tenías en diferente al pagar por esta pieza era que el artista te decía, tú puedes replicar mi obra en tu casa y es autorizada por mí, y es como si yo lo hubiera hecho. Básicamente lo que se está pagando no era la banana con el tape. Lo que se estaba pagando era el derecho del artista para tener la banana con el tape. Sí, es muy cuestionable esta obra, yo la considero una vil basura, pero es un ejemplo de lo que quiero decir. No estoy diciendo que el caso de estos dos artistas, su trabajo sea basura, por lejos de eso, son trabajos increíbles, y hermosos. El punto es de que cuando el primer artista, quien moldea las piezas, le exige a la persona que las clona que le dé una atención, ¿verdad? Que se está, acusarlo de que se está robando su trabajo y todo este rollo, legalmente hablando, o sea, no está infringiendo nada porque las piezas que él está haciendo, por más moldeadas y hechas a manita y muy bonitas que sean, pues no tienes el permiso para hacerlas. Si en cambio, y vuelvo y repito, el artista hubiera creado un personaje de su autoría y lo hubiera hecho moldeado y lo hubiera vendido, y la persona va y las clona, él puede ir con mucha facilidad a exigir legalmente, oigan, esta persona está reclonando mi trabajo sin mi permiso, y ahí sí entra la ley de derechos de autor y pues, la demanda procede. Pero en el caso de esa situación, como estás peleándote por una cabeza de Ben Affleck, pues a menos que llegue Ben Affleck o un apoderado de él y tenga que te exija lo que tú estás haciendo, puede salir incluso dañado, porque estás replicando su imagen sin su permiso, que de hecho sí no se podría hacer tan sencillo, ¿ok? Que es algo que hasta tiene suerte tanto del país en el que se ubica, que es México, y todo este tipo de cosas para que tenga esa suerte. Entonces, esa es la situación a manera de resumen. O sea, no está en el derecho o en la facilidad de exigirlo. Pero también por el lado de la persona que clona las piezas, pues tampoco debería ser tan descarado. O sea, está bien querer ganar dinero de esto. Digo, créanme que como coleccionista de este tipo de personajes nos ayudan mucho porque nos hace crear piezas maravillosas. Pero pues si vas a hacer ese tipo de trabajos, también tener cierta, vamos a decir, la palabra sería cierto decoro, ¿ok? Al momento de hacer ese tipo de cosas, no agarrar cualquier pieza de cualquier artista y clonarla y hacerla con mucha facilidad como si no hubiera un mañana. O sea, hay que tener respeto tanto por el trabajo de las personas como por el trabajo que estás haciendo. O sea, hay que decir, oye, ¿sabes qué? Si voy a hacer ese tipo de tranzas, pues mínimo voy a decirle oye, yo sé que comentarle más que nada con la actitud que tomó el primer artista, sé que incluso aunque lo hubiera comentado, no lo hubiera parecido. O sea, yo sé por qué, porque al mismo tiempo se nota que las piezas que está vendiendo quiere que tengan esa, vamos a decir, ese respeto de, no utilicé esta, ¿cómo decirlo? O sea, quiero que sepas que yo hice esta pieza y que al mismo tiempo respetes el hecho de que yo la hice. Entonces, como el ego del primer artista, y es la palabra que queda en este caso, el ego no le permitía ver a la otra persona que pues alguien más iba a trabajar con sus trabajos. Es injusto, sí, pero es lo mismo de justo que él tomar la imagen de un actor que no tienes el permiso y empezarla a recrear. O sea,
ambos casos no están, como quien dice, en la opinión de hacerlo. Es algo que yo creo que ambas partes es como, lo hago, pero pues ya no digo nada. O sea, no estoy como que en la posición de exigir nada. Porque también es cierto una cosa, y como les dije, o sea, cuando la persona ya vende la pieza, lo que la otra persona haga con esta pieza, pues es problema de quien la tenga, quien la compró, de quien la pagó, ¿verdad? Tú no puedes exigirle ya una vez vendida la pieza al cliente que se comporte con la pieza como tú digas. Ya no es tuya, ya lo que haga es problema de él. O sea, en este caso, digamos, tú dirás, bueno, pero es que no es justo. Digo, si yo vendí una pieza hecha por mí y alguien va y la clona, no es justo. No es justo. Por esa razón, entonces, si tú, por ejemplo, haces una obra con tu autoría, con tus derechos, ¿verdad? De que la pieza es tuya y la vendes y otra persona bien viva la clona, pues ahí sí tú puedes proceder legalmente porque está haciendo un abuso. Pero ¿cómo vas y le exiges una compensación o un respeto a tus derechos cuando la pieza que tú estás clonando no es original? O sea, tú no fuiste con DC, no fuiste con Warner, no fuiste con Ben Affleck, no fuiste con nadie y empezaste a hacer una pieza sin permiso. ¿Qué se te van a decir? No, pues no procede, no funciona. Entonces, tal vez desde el punto de vista legal me dirán ustedes, bueno, pues que legalmente hablando está muy exagerado el rollo. O sea, el quien clona las piezas se pasó. Sí, pero es, vamos a decir, una consecuencia que sucede. Si la persona que clona las piezas no solamente se dedica a clonar la pieza que le vendió, descubrí, ¿verdad?, que quien clona las piezas había tenido varias polémicas por situaciones similares en donde artistas se enojaban con él porque clonaba las piezas. Sé que es algo inmoral, o sea, vuelvo y repito, no es oficial, no está bien que lo haga porque estás utilizando el trabajo de otra persona como si fuera, pues, bueno, haciendo dinero con él, aunque digas, yo no lo hice, pero nada más le repliqué, sí estás abusando del trabajo ajeno. O sea, sí está mal que lo haga, pero ¿cómo le exiges? ¿Cómo le dices? No lo hagas cuando tú lo estás haciendo. O sea, tú como artista, ¿cómo le dices a alguien? No, pues no agarres el trabajo de otra persona y hagas dinero con él porque pues, tú también lo estás haciendo. Entonces, en ese sentido, no se pueden apuntar uno con uno al otro. O sea, es algo que ambas partes la están regando, pero pues es algo que va a pasar. En el coleccionismo este tipo de cosas pasan. O sea, no es algo que podamos decir está bien o está mal, simple y sencillamente sucede. Entonces, en este caso, pues tanto los artistas, mi único consejo, ¿verdad? Sería, mi única conclusión sería tratar de entender que tu trabajo, por más bueno que sea, no lo estás tomando con derechos de autor, no estás utilizando una plataforma en la que te permita, ¿verdad?, proceder legalmente con esas piezas. O sea como sea, aunque tú hayas hecho la pieza moldeando, estás utilizando la imagen de una persona, ¿verdad?, que tú no tienes derechos para hacer. Entonces, no le puedes exigir a la persona que clona las piezas que no lo haga cuando tú mismo lo estás haciendo. Tal vez tú no la clonaste, ¿verdad?, que es un proceso más sencillo. Sin embargo, pues no quita que también estás utilizando la imagen de otra persona. Aunque vuelvo y repito, o sea, algo que tú hayas creado desde cero, pues ahí sí tú puedes exigir. Ahí sí, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Estás agarrando un personaje mío original y lo estás clonando y lo estás vendiendo, pues no se puede. Y ahí sí, ándale, derechos de autor. Que es un tema que yo creo viene para podcast, ¿verdad? Una anécdota muy interesante sobre cuando el apoderado de Marvel, ¿verdad?, un abogado que Marvel extendió aquí en México, llegó casualmente a mi ciudad a infringir y a vamos a decir, quitar todas las tiendas locales que traían imágenes de personajes de Marvel o Disney sin permiso, y los empezó a quitar. Es un tema muy interesante que luego les platico, ¿verdad?, como adelanto, pero es sí para más o menos explicar todo este rollo de los derechos de autor, porque sí es algo que interesante, ¿ok? Es muy muy interesante, o sea, saber en qué momento infringes y en qué no. Entonces, para terminar el tema, sí me gustaría aclarar lo siguiente. El caso, ¿verdad?, del artista que las clona, bueno, tanto de las clona como la persona que las esculpe, son piezas maravillosas, son piezas hermosas, únicas, que yo como coleccionista necesito incluso en muchas de mis piezas, y también como fanático del custom figure, obviamente pues es algo que necesario y básico. Recuerden que una cabeza de una figura es prácticamente un 60% de la pieza. Entonces créanme cuando les digo que es importante la cabeza que le pones a la pieza. Entonces, es muy hermoso todo este rollo, pero tratar de entender que el trabajo que estás haciendo, pues en esencia no es tal cual tuyo.
¿verdad? Porque estás agarrando la imagen de actores o de personajes que tú no tienes derecho ni tampoco permiso para hacer. Tratar de bajar tantito el ego y decir, bueno, sí es cierto, pues si yo estoy agarrando la imagen de otro personaje, o en muchos de los casos, que es lo que hacen, ¿verdad? Agarrar una pieza existente, vamos a decir, escanearla y moldearla otra vez en la página o más bien en un programa y sacar a la venta no es algo tal cual, pues la palabra, vamos a decir, un arte propio. O sea, yo les recomendaría hacer figuras propias, es decir, de personajes propios, porque tienen mucho talento como para nada más basarlo en lo que la gente busca, que es el personaje de aquí, de allá, del MCU, del DCCU y demás. O sea, tratar de hacer personajes propios para, ¿por qué no? Pues mínimo dejar su marca de una manera más real. Si tienes el talento, ¿por qué no ir más allá? Tal vez en el momento muchas personas no estén de acuerdo, no se vendan tan bien como los personajes ya hechos. Sin embargo, pues vas a dejar ahora sí tu esencia en lo que tú quieres, en tu trabajo. En fin, eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado, los invito a darle like y suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los miércoles, videos, reviews y lo que se nos ocurra entre el viernes y el domingo. Les habla Osal y les deseo un excelente día.